Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el subgrupo número 2 del grupo G01 del Laboratorio de Física 1. En este caso vamos a presentar el laboratorio I-19 de ecuaciones empíricas. Mi nombre es María Daniela Ordóñez Álvarez. Mi nombre es Jonathan Carrillo Rubio. Mi nombre es Edwin Sebastián Rubio. Y mi nombre es Juan José Moreno Suárez. Los objetivos de este laboratorio son Analizar el método empírico y con ayuda del cálculo infinitesimal, calcular la relación a nivel función del periodo de oscilación de un anillo y el diámetro del mismo. Los materiales que vamos a usar en este laboratorio son 5 aros de metal con una muesca y de diferentes medidas. un soporte de filo de cuchilla y una plomada, una cinta métrica, Y un cronómetro. Ahora vamos a empezar con la toma de tiempos, la cual la haremos. Tendremos que poner este aro aquí. Mi compañera va a estar pendiente con el cronómetro. Vamos a alinear el aro a 10 grados que están marcados previamente en el laboratorio. Vamos a llevar el aro a los 10 grados y lo soltaremos para que oscile 25 veces. Mi compañera tomará el tiempo. ¿sí? Listo, en el aro número 5 nos dio 33 segundos, punto 16. Vamos a tomar el tiempo 2 veces más para luego hacer un promedio y que sea más exacto. Vamos a tomar los datos del segundo aro. En este intento nos dio 29.97 segundos. Ahora vamos a repetir este proceso 2 veces más. Ahora continuaremos con el aro 3. Ya. El tiempo de oscilaciones fue de 29,09 segundos. Haremos este proceso 2 veces más.
Vamos con el cuarto aro. Fue de 22,31 segundos. Ahora tomaremos los otros dos intentos. Ahora por último el aro número 5. Ya. El primer tiempo fue de 18,47 segundos. Van los siguientes dos intentos. Ahora tomaremos diámetros externos e internos del primer aro. Entonces comenzamos. 45,4 centímetros. 45,7 centímetros. 45,8 centímetros. Ahora los internos. 43,5, 44, 43,6. Tomaremos los del segundo aro. 37,4, 37,4 también, 37,4. Ahora los internos. 36,2, 36,2, 36,5. Tercer aro y comenzamos con sus medidas externas. 30,6, 30,2, 30,3. Ahora sus internas. 28,7, 28,4, 28,4. Tomaremos las medidas del cuarto aro. 21,9, 21,9 y 21,9. Medidas internas. 20,8, 20,8,
20,7 y 20,9. Ahora el último aro. Las medidas son de, comenzamos con las medidas externas, 15,0, 15,1 y 15,2. Ahora las medidas internas, 14,1, 14,1, 14,1. Bueno, responderemos la pregunta de si duplicaras el anillo del anillo, ¿qué debería ocurrir con el periodo según tu modelo? Entonces, teniendo en cuenta la fórmula logaritmo de t, que sería el periodo, es igual al logaritmo de k, que sería la constante de proporcionalidad, por a, que sería la constante, por el logaritmo del periodo, que sería d. Esto lo vamos a usar junto a la ecuación de la pendiente, que sería y igual a mx más b. Y sería igual al logaritmo del periodo. M sería la constante, que sería la pendiente, y x sería el logaritmo de d, que sería el diámetro. Ahora ya con esto podemos utilizar la fórmula de la pendiente para hallar a. A sería igual a la fórmula de la pendiente, que sería y final menos y inicial, x final menos x inicial. Esto sería igual a, como nuestro y es el logaritmo del periodo, utilizaremos como primer valor el último aro, que sería el más grande, que sería 0,1297, menos el logaritmo del periodo del último anillo, que sería el más pequeño, el 1, que sería menos 0,138. Listo, ahora lo pondremos sobre el logaritmo promedio del diámetro, que sería el final, el anillo 5, y el más pequeño. Efectuando la operación, tenemos de que los valores, o bueno, el valor de la pendiente sería igual a 0,52 aproximadamente. Ahora, para hallar K, tendremos que despejarlo de la fórmula de que el periodo es igual a K por el diámetro a la A o a la N. Podemos cambiar las variables. Entonces, tendremos que despejar K. Entonces, K sería igual al periodo sobre el diámetro elevado a la A. Y vamos a escoger el anillo 5, que sería 1,348 sobre 44,66 y la que hallamos, que sería 0,52. Se nos daría
0,869. Y esa sería nuestra K. Ahora podemos aplicar la fórmula del periodo igual a K por, como vamos a duplicar el diámetro, ponemos 2 por el diámetro elevado a la A. Ahora sabemos que nos quedaría así. K es 0,18 por, tenemos un diámetro a la A, que sería 0,52 por 2 a la 0,52. Entonces, K por D, que tenemos aquí, sería el periodo, pero solamente de estas variables. Y pues lo vamos a llamar TA. Nos quedaría por 2,052. Listo. Entonces, 2 elevado a la 0,52 es 1,43. O sea, T es igual a TA por 1,43. Bueno, nos podemos dar cuenta que al duplicar el diámetro nos va a dar T igual a TA, que sería el periodo que queremos multiplicar, por 1,43. Es decir, que si hallamos el periodo del aro, debemos multiplicar por 1,43 para hallar el doble. ¿Qué modificaciones podríamos sugerir para mejorar la precisión del experimento? Para mejorar la precisión del experimento, podríamos dejar que el aro oscile más veces antes de empezar a contar el tiempo. Es decir, podríamos dejarlo oscilar 3 o 2 veces antes de contar el tiempo, para evitar errores humanos. También podríamos dejar que el aro oscile más de 25 veces, podría ser 30 o 40, para que los errores de tiempo también disminuyan. Podríamos también tomar el tiempo 4 o 5 veces en vez de 3 y también medir el diámetro más veces, para que así el promedio sea mejor. Y podríamos evitar que se balancee poniendo la superficie en mejor estado. Bueno, sobre la gráfica construida, encuentre el diámetro que debería tener el anillo para que su periodo fuese de 1 segundo. Sabemos que para que sea el periodo de 1 segundo debe estar entre 1,149 y 0,928. También debe estar entre los diámetros promedios de 29,43 y 21,35. Matemáticamente lo podemos calcular y gráficamente también. ¿Por qué? Porque cuando el periodo sea 1, como esta es gráfica del logaritmo del periodo versus el logaritmo del diámetro, calculamos el logaritmo del periodo es 1, entonces sería 0. Entonces, gráficamente podemos analizar que si el periodo es 0, el diámetro va a estar justamente aquí en la recta. Y aquí en la recta, aquí sería 1, aquí sería 1,1, 1,2, 1,3. Y si contamos sería 1,3, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y sería 1,37. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Matemáticamente, podemos hacerlo con la calculadora. Ya que si ingresamos estos datos, si tenemos que el periodo es de 1,149 y de 0,928, el diámetro sería de 29,43 y de 21,35, este nos dará un valor medio cuando t sea 0 de 23,9823 y el logaritmo de este resultado es igual a 1,37.
Entonces podemos analizar que la gráfica está bien. Determinar la ecuación de la recta que relaciona logaritmo t y logaritmo d al tomar logaritmos de la recta 1. La ecuación es t igual a ad elevado a la n. De esta ecuación podemos agregarle logaritmos a ambos lados y nos quedaría logaritmo de t igual a logaritmo de a más n logaritmo de d. Esta expresión nos da como y igual a mx más b. Esa ecuación nos da que y es igual a logaritmo de t, x es igual a logaritmo de d, m es igual a n y b es igual a logaritmo de a. Por lo tanto, esta ecuación nos determina las expresiones en los valores de n y a partir de la gráfica. Supongamos que el ángulo de oscilación es mayor. En vez de ser de 10 grados, sería de 30 grados. ¿Qué pasaría con las oscilaciones? Si las oscilaciones del ángulo inicial son, por ejemplo, de 30 grados, este aumento nos daría que la fórmula del péndulo simple se produce que es independiente a la amplitud. Esto nos da que el movimiento deja de ser estrictamente armónico, aumenta el tiempo de las oscilaciones y además de todo aumenta un poco el cálculo de este. Esto nos daría en conclusión que el tiempo de las oscilaciones aumentaría. Bueno, ¿cómo afecta el diámetro del anillo en el periodo de oscilación? De acuerdo con el modelo y las gráficas logarítmicas, el periodo aumenta significativamente conforme al aumento del diámetro. Esto se debe porque el anillo tarda más tiempo en oscilar, por lo que es más grande. Físicamente esto tiene sentido, ¿por qué? Porque tiene su masa distribuida más lejos del eje de giro. Además de esto, se vuelve más difícil de acelerar y desacelerar, tanto en la duración de las oscilaciones. Para el desarrollo de nuestra gráfica del periodo versus el diámetro, tomamos los datos del logaritmo del periodo y los datos del logaritmo del diámetro. Al ser nuestros datos del logaritmo del periodo un número con demasiados decimales, procedemos a usar una notación científica. Entonces, para graficar toca manejar dos escalas. En el eje Y manejamos una escala de cada centímetro va a equivaler a 1 por 10 a la menos 2 y en el eje X colocamos que 1 centímetro equivale a 0,1. Ya después de haber tenido nuestra escala procedemos a graficar cada punto. Después de tener cada punto graficado, con nuestra calculadora hallamos la regresión lineal que nos dio 0,9856 y esta misma nos ayuda a dar nuestra propia recta de la regresión lineal, que es esta nuestra recta. Las conclusiones de este proyecto son: Bueno, la primera conclusión es que tenemos que especificar en el documento que después de cierto número de oscilaciones, por ejemplo 3, debemos empezar la cuenta, ya que si empezamos antes de esto, los resultados van a ser imprecisos. Como otra conclusión tenemos es que el material, el tamaño y el peso de los aros influye bastante en la duración de cada oscilación. Bueno, así es como culminamos nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por ver.